Bienvenidos a V Noticias, el informativo semanal de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Avanzan las jornadas territoriales en el marco de la Agenda Nacional sobre lo Fundamental. Medellín fue la tercera ciudad capital que recibió a víctimas y gobernadores para fortalecer el diálogo y generar compromisos en la implementación de la política pública de víctimas. Con la participación del gobernador de Chocó, los delegados de las gobernaciones de Caldas, Risaralda, Norte de Santander, Quindío y Antioquia, representantes de las víctimas de participación de víctimas y la unidad, se logró establecer compromisos para atender las necesidades de las víctimas en cada uno de estos departamentos. Solicitudes de las víctimas, las garantías de la participación efectiva, temas de generación de ingresos, temas de educación, pero principalmente romper esos esquemas en los cuales se van por las normas legales y no avanzamos en la política pública en los departamentos. Básicamente, para el departamento del Chocó, nosotros con la mesa hemos concluido en unos puntos muy certeros y en el cual esperamos que una vez lleguemos a nuestros territorios poder colocar en funcionamiento. El último de estos encuentros departamentales se realizará en la ciudad de Bogotá, con la participación de 11 departamentos de la región central del país y en donde también se espera que estos compromisos se puedan materializar. Otra ciudad que también fue epicentro de estos encuentros sobre lo fundamental fue Villavicencio. Allí se establecieron compromisos y acciones frente a los acuerdos nacionales sobre lo fundamental. Durante 2 días, la Puerta al Llano fue sede del segundo encuentro sobre lo fundamental, liderado por la Unidad para las Víctimas, donde las gobernaciones de Meta, Casanare, Guaviare, Guainía, Bichada, Vaupés y Amazonas se reunieron con los representantes de las víctimas para establecer compromisos con la población víctima del suroriente del país. Asumiendo compromisos, pero más allá de los compromisos del seguimiento. Y más allá del seguimiento, también la generación de confianza. En este encuentro, los delegados de las víctimas identificaron una serie de necesidades que fueron compiladas en un documento de incidencia, el cual fue presentado a los gobernadores. Primero que todo, la caracterización para saber quiénes son víctimas, para poder llegar a esas personas y ver las necesidades que se requieren en base a la vulnerabilidad que hay en el departamento. La Unidad para las Víctimas, como entidad mediadora y garante del diálogo que sostuvieron los mandatarios con las víctimas, logró generar confianza entre las dos partes. Se realizó en Bogotá el 6º Foro Internacional de Víctimas, en el cual cerca de 50 personas residentes en diferentes países y representantes de instituciones del Estado abordaron temas relacionados con verdad, justicia, reparación y no repetición. En este foro, las entidades del Estado escucharon las reflexiones de las víctimas que residen fuera del país frente a la implementación de la política pública de víctimas. Lo más importante para el año 2021, el acompañamiento psicosocial de forma presencial, sin desconocer el trabajo que seguiremos haciendo en la forma semipresencial, garantizando los canales de atención a las víctimas que están en el exterior, a esos 26.000 colombianos que tenemos allí y que hacen parte del registro único de víctimas. Por parte de las víctimas se propuso un diálogo respetuoso para continuar trabajando de manera conjunta y así avanzar en la reparación a las víctimas en el exterior. Es muy importante que nos organicemos porque sabemos que las voces múltiples unidas en una a veces se escuchan más fuerte que una voz solitaria, que es igualmente válida, pero es una invitación cercana a venir a esta o a cualquier otra organización que yo estoy completamente segura que será su casa. La Unidad para las Víctimas concertó junto a un grupo de periodistas varias medidas para su reparación por los daños ocasionados en el marco del conflicto. Durante 2 días, en la capital antioqueña, funcionarios de la Unidad para las Víctimas y los integrantes del Comité de Impulso del grupo de periodistas concertaron acciones y productos que van a plasmar la reparación integral de este colectivo. Más de 6 años trabajando con este equipo de periodistas, con el trabajo de la Unidad para las Víctimas y podemos consolidarlo en el año 2021. Este comité cuenta con 22 miembros y representan a diversas organizaciones de periodistas de los departamentos de Antioquia, La Guajira, Cesar, Córdoba, Cauca, Tolima, Nariño, Risaralda, Norte de Santander y Bogotá. Allá en las regiones donde se vivió el real conflicto, donde muchos periodistas han pasado desapercibidos porque no son íconos del periodismo nacional, pero que tienen unas historias que contar.
La unidad trabaja con 780 sujetos de reparación colectiva en el país, de los cuales 55 son grupos y organizaciones en los que las medidas de reparación son garantías de no repetición, rehabilitación, restitución y satisfacción, en las que se puedan reparar los daños ocasionados por el conflicto armado. La Unidad para las Víctimas llegó hasta los municipios de Roberto Payán, Magui Payán, Barbacoas y Tumaco en Nariño, con el fin de verificar la entrega de ayuda humanitaria inmediata a las familias afectadas por el conflicto armado. Con kits de alimento, elementos de aseo, cocina, cobijas, juegos de cama, colchonetas, toldillos, toallas, entre otros, hizo presencia la Unidad para las Víctimas en la costa pacífica nariñense para beneficiar a más de 3.200 familias que salieron desde su lugar de origen. Nos encontramos haciendo entrega de la asistencia humanitaria en alimentación, kit de aseo y kit de hábitat, dirigida a la población víctima del conflicto armado, especialmente a desplazados por la violencia que se encuentran en la cabecera municipal. Con estas ayudas se busca apoyar a la población que ha llegado hasta las cabeceras municipales en busca de refugio para salvaguardar sus vidas. Situación que para nosotros, nuestro más sincero agradecimiento y seguirles manifestando que sin el apoyo de ustedes es imposible nosotros avanzar. La unidad continuará articulando acciones con las entidades del SNARIP y las de cooperación internacional para brindar la atención oportuna que esta población necesita ante la crisis humanitaria que se vive en esta zona. En el Valle del Cauca fueron entregados kits con elementos para el bienestar de familias víctimas del conflicto. Las entregas se realizaron en los municipios de Sevilla y Caicedonia, donde 100 familias se vieron beneficiadas con estas donaciones. La alegría más grande de mi vida, porque después de tanta tristeza recibo hoy alegría. Quien habla es Blanca Oliva Motato, desplazada de Río Sucio, Caldas. Ella recibió su carta de indemnización por parte de la Unidad para las Víctimas. Además, recibió uno de los 100 kits con elementos de vestuario y hogar entregados en Sevilla y Caicedonia, elementos incautados por la DIAN y que son dados en donación a esta población. Porque me reconocieran, porque yo había quedado solita, desplazada del conflicto armado. Entonces me vine para acá, me recogió este pueblo tan hermoso. Sevilla y Caicedonia, en el norte del Valle del Cauca, suman una población de cerca de 7.000 víctimas del conflicto armado. En las jornadas realizadas por la unidad en estos municipios, se afianzaron también los lazos con sus alcaldías y se ratificó el compromiso por seguir trabajando unidos por las víctimas. Más de 112 millones de pesos en dotación cultural y deportiva entregó la Unidad para las Víctimas en el marco del convenio con PNUD al sujeto de reparación colectiva de la comunidad de Casacará en el municipio de San Agustín Codazzi, Cesar. Con música y actividades culturales, la unidad hizo entrega a los niños del sujeto de reparación colectiva Casacará en Codazzi, norte del Cesar, de elementos deportivos y musicales para resarcir los daños generados por el conflicto. Más de 112 millones en entrega de balones de fútbol, elementos, vestuario para sus actividades artísticas, de boxeo, guitarras, cajas, acordeones. Los niños mostraron sus cualidades innatas para la música con los instrumentos que recibieron por parte de la unidad y el PNUD. Se puede apreciar el futuro y de que nosotros podemos seguir adelante con la ayuda de todas estas entidades que están interesadas en el progreso de nuestra comunidad y del país. Con la entrega de elementos deportivos y culturales, se busca fortalecer las prácticas deportivas y culturales en niños y adolescentes de Casacará. La inversión superó los 112 millones de pesos. Hasta aquí el informativo V Noticias. La próxima semana volveremos con el registro de todas las actividades de la agenda noticiosa de la unidad. Gracias por todos los mensajes que envían a nuestras redes sociales. Recuerden que pueden seguirnos en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como @unidadvíctimas y también ingresando a la página web de la unidad www.unidadvictimas.gov.co.